Directrices del Pino. Su tiempo, entendido. La orientación está bloqueada. Gira el dispositivo de nuevo. Esto es pero deprimente completamente. Es un demonio. No, es que lo están haciendo los de YouTube y yo creo para fastidiar a la gente, porque no tiene sentido que hagan esto. Entonces, bueno, pues lo vamos a poner así y dice que la orientación está bloqueada. Pues que hagan lo que quieran, pero mirar a ver si alguien que entre en el programa en tiempo de respuesta, si está emitiendo ya, si estamos emitiendo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, porque... Hola. A ver si ya está emitiendo. ¿Que sí o que no? Tiempo de respuestas. By Javier Luzón. Sí, está en directo. ¿Está en directo? ¿Y está torcido? Sí. Pues que tendrán que fastidiarse. Porque... Sí, pero si se pone el móvil así, claro, lo pones así, se cambia. O sea, que... Vale, pues ya está. Si está emitiendo, no le hacemos caso a los mensajes de YouTube y seguimos. Bueno, nos encomendamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María y San José, Rogad por nosotros. San Agustín de Hipona y San Francisco de Borja. Rogad por nosotros. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos los nuevos, los que vienen de lejos, los etcétera. Los habituales y Los fijos discontinuos. los fijos discontinuos y todo eso. Entonces ya recordaréis que hemos acabado el primer libro de los Macabeos y que hoy empezamos con el segundo. Podríamos pensar que el segundo es una continuación del primero. Pues no. El segundo no tiene que ver nada con el primero. Es de los años en que comienza todo el combate, pues se fija en unos poquitos años, dentro de la primera etapa de Judas Macabeo. Y se centra nada más que en 5 años y va a presentar una serie de imágenes, de ejemplos impresionantes de lo que sucedió en ese tiempo. Es un relato, al ser menos extenso en el tiempo, es más intenso en la narración. Y pues ya digo que es una obra paralela, complementaria y restringida a la persecución que desencadena Antíoco IV Epifanes, manifestación de Dios. El tío tenía una soberbia, pues así murió, porque lo va a contar en 2 Macabeos, la muerte de Antíoco IV, podrido por dentro de bichos y de cosas, y murió, vamos, una muerte de estas terribles. Escribió una carta diciendo que hombre, que moría el tío fuera de su tierra, en tierra extranjera, moría consumido por la enfermedad, moría y era consciente de que, claro, había hecho unas barbaridades y sobre todo había profanado el templo santo de Yahvé. El único lugar de toda la tierra donde se le daba culto a Yahvé, que es el Dios creador, va el tío y lo profana. Hace falta ser pringao. Claro,
porque, o sea, tío, has acertado, vamos, es que te has metido en la boca del lobo, y claro, todo se paga. Al final a todo cerdo le llega su San Martín, dice el refrán. Y es verdad, sabéis que San Martín es el 11 de noviembre, es el 11 de noviembre, claro, entonces, pues, es la época en que antiguamente, cuando no nos gaseaban con los productos estos de ahora, del yoduro de plata y tal, pues el 11 de noviembre era cuando ya empezaba el frío y podías hacer la matanza y podías guardar las chacinas, las cosas, y no se te ponían malas, porque si no, es como el que se le estropea un congelador, como me ha pasado a mí hace 10 días, y claro, y tienes que guisarlo todo porque no tienes otra historia. Vienes a clase, pues consíguete una silla porque de pie puedes cansarte en pocos minutos. Entonces, ahí tienes sillas, eso. Bueno, entonces tendremos que hablar con el párroco para ver si nos tenemos que cambiar de sitio, porque ahí abajo no se hace mucho frío. Abajo hace mucho frío. ¿Te acuerdas que mal lo pasábamos? No, pero que han puesto una aerotermia. ¿Ah, sí? Una aerotermia que están encantados en la parroquia. Ah, pues sí. Lo que no sé si llega al salón. Eso Eso, hay que averiguarlo. En la parroquia, Pero si sí. llega podemos hacer uso, porque si esto sigue creciendo, pues va a estar complicado. No pueden ser tan buenas las Entonces, digo que una obra paralela y al final del libro se lee en griego Judatu Macabaiu Praxeon Epi Tomé, es decir, resumen de las gestas de Judas Macabeo, que ese resumen es un resumen de un libro que existía en aquellos tiempos, que se había hecho sobre este relato, esta etapa. Y como era muy extenso, el autor lo que hace es explicar que él lo que va a hacer es resumirlo para que sea asequible, porque si no dices, es un rollo macabeo, como dice el refrán. Claro, es una historia que... Entonces el libro comienza exabrupto, o sea, sin anestesia, con 2 cartas introductorias, desde el capítulo primero hasta el capítulo segundo, que son copias de cartas dirigidas por los judíos de Jerusalén a sus correligionarios de Egipto. ¿Qué estaba pasando? En Egipto estaban empezando a ser perseguidos. Sabéis que habían Jerusalén, o sea, Palestina, unas veces dependía de Egipto, de los Ptolomeos, y otras veces dependía de los Seleucidas, del imperio de Siria, de lo que es hoy Turquía. Entonces, que tenía la capital allá en Siria. Y entonces, pues los judíos, los creyentes, que estaban deportados en Egipto, estaban sufriendo una persecución brutal. Entonces, estos les escriben para sostenerlos en la fe y que vean cómo el Señor protege y que ellos les están dando pal pelo a los paganos, Antíoco IV, y acabaron eso, derrotándolo y acabando, o sea, y acabó fatal el tal Antíoco IV. Los exhortan para que sean fieles a la ley y que se unan a ellos en la celebración de la fiesta de la dedicación del templo. ¿Qué fiesta es esa? Es la fiesta que celebran en el momento en que consiguen reconquistar el templo a este Antíoco IV Epifanes, manifestación de Dios, narcisista total, pues que el tipo había profanado el altar de Yahvé y había puesto un ídolo. Entonces los macabeos se levantaron y purificaron el templo, porque claro, estaba contaminado idolátricamente, no podía utilizarse para dar culto a Dios.
mientras no se purificara. Entonces se hizo esa fiesta de la nueva dedicación del templo y de purificación, que es lo que hay que hacer cuando uno, pues en una casa ha habido amuletos, ha habido tal, actos idolátricos, hay que purificarla, pues si no, ahí tienen poder los demonios. Entonces hay que, pues eso, hay que purificar, ¿no? Ahora con lo de Halloween, ¿no? que la gente no se da cuenta, o sea, una persona que participa, deja que su hijo participe en estas cosas, pues queda con una puerta abierta. ¿Eso quiere decir que al día siguiente le va a pasar algo? No, o sí, pero no necesariamente al día siguiente, pero la puerta ya está abierta. Y cuando esa persona tenga que le pase cualquier cosa y se encuentre con alguien que le hace un hechizo, lo ha fastidiado, lo ha destruido, porque era vulnerable. Entonces hay que tener mucho cuidado. La gente ¡ay, qué radical eres! ¡Qué exagerada! ¡Qué el yoga! ¿Qué me va a pasar a mí si yo lo hago porque... que da igual el motivo por el que lo hagas, que eso funciona objetivamente. Eso funciona objetivamente y los demonios lo aprovechan todos. Es como el cerdo que se aprovecha hasta los andares. Pues ellos aprovechan todo. Y si tú has abierto una puerta, si tú haces algo que objetivamente es un amuleto o que objetivamente es una práctica idolátrica, como es el yoga, como es el reiki, como es el mindfulness, como es el tai chi, como son todas estas cosas que la gente lo hace y que están en colegios mayores de monjas, en colegios de monjas, en parroquias, están dando cursos de estas cosas. Entonces, pues claro, luego pasa lo que pasa. Claro, luego vienen los problemas. Ay, no sé qué me pasa. ¿Que no sabes qué te pasa? Ven para acá, rellena ese test, ese cuestionario. Y dice, ahí va, yo no sabía que todo esto era muy malo. Pues ese es el tema. Ese es el tema. Bueno, pues lo que hicieron fue invitarlos a que se sumaran a la fiesta de la dedicación del templo, la nueva dedicación. El templo había sido dedicado en los tiempos de Zacarías. Todavía estamos leyendo en la palabra de Dios, en la primera lectura, Zacarías, que es el profeta que junto con Ageo, que lo hemos leído hace unos días, los invita a decir, oye, os quejáis de que no hay buenas cosechas y está el templo, vuestras casas están muy bien reconstruiditas y el templo de Dios muerto de risa. Y pensáis que así os va a ver... No. Vais a tener un desastre de cosechas. Pues claro, os habéis apartado de Dios, os entregáis en manos de los inmundos. Entonces, ¿qué pasa con esos bichos? Bueno, no vamos a hablar de algún bicho por ahí que esté fastidiando. Sí, No, déjalo, y eso, el caracol es el que hay que echar. Entonces, bueno, entonces pues los invitan a eso, justo cuando han vuelto, han purificado, han iniciado de nuevo el culto después de la victoria de Judas Macabeo. Entonces, a esta introducción de 2 cartas sigue un prólogo en que el autor, con un estilo ameno, jovial, expone su finalidad y el método que ha utilizado en su trabajo. Dice en el capítulo 3, hemos dicho, los 2 capítulos primeros, es abrupto, 2 cartas, que escriben a los judíos de Egipto, para animarlos. Y entonces ahora, el capítulo 3, es una justificación de la fiesta de la dedicación que alaba la gloria del templo y el heroísmo de los que habían permanecido fieles a la ley de Yahvé durante la persecución de Antíoco IV Epifanes. Entonces, pues habla del castigo que sufrió Heliodoro, que era ministro de Seleuco IV, herido hasta el desvanecimiento por mensajeros divinos, por haber intentado confiscar el tesoro del templo de Jerusalén. Entonces el sacerdote rezó por él, Onías, y entonces se curó. Siguen relatos de profundo contenido religioso relacionados con las circunstancias que preceden a la persecución de Antíoco IV, del capítulo 4 y 5.
Luego los comienzos de la persecución religiosa con la profanación del templo y el edicto de Antíoco de hacer morir a todo el que se opusiera a la implantación de las costumbres helenistas. O sea, lo que quería Antíoco era implantar las costumbres paganas en los gimnasios, en los tal, o sea, y implantarlo. Y entonces, y como el ejemplo heroico hasta el martirio, capítulo 6 del anciano Eleazar, que es un tío al que le proponen, un tío con un prestigio, dice, oye, pues mira, haz una cosa, simula que vas a comer carne permitida por la ley. Y, o sea, simula o sea, tú simula que vas a comer carne de cerdo, pero lo que te vamos a poner es carne permitida. Y así salvas el pellejo. Dice, hombre, yo a mi edad voy a hacer una simulación para salvar el pellejo, dejando un ejemplo a los jóvenes que por 4 días haya infringido la ley de Yahvé. Para nada. Y entonces el tío dijo, ya puedes empezar, le dijo al verdugo, ya puedes empezar. Y fue un mártir, dejando un ejemplo, claro, eso iba enardeciendo a todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Israel ante ese ejemplo. Luego, la siguiente capítulo, el capítulo 7, la madre de los 7 hijos, que agarran al primero, lo empiezan a descuartizar delante de todos los hijos y de ella, y a ver, abomina de la ley de Yahvé. Y el tío le dice, ahí te quedas, tú me podrás quitar la vida física, pero dentro de un instante voy a estar con Dios, y tú sin embargo la llevas clara, pues como sigas así te vas a quemar en el infierno. Y el segundo hijo y la madre animándoles a ser fieles a Dios. Y así, o sea, otro testimonio, ¿verdad?, impresionante, y que además van haciendo unos argumentos hablando de su confianza en el Dios creador, en la resurrección de los muertos. En la resurrección de los muertos, etc. Que aquí no hay reencarnación. Bueno, luego las luchas que sostuvo Judas durante el reinado de Antíoco V, el sucesor, capítulo 16, 10, 11, 12 y 13. Y por último, la batalla célebre de Judas contra Nicanor, el general, en los confines de Samaria, donde obtiene su última gran victoria, y Nicanor, que era el enviado del rey, muere en el capítulo 14. Y luego hay un breve epílogo, capítulo 15, en que el autor del libro, de modo jocoso, expresa su deseo de que la obra haya alcanzado su finalidad. Es decir, que haya quedado lo redactado bello y logrado en su composición. Dice, espero que me haya quedado bien, ¿qué tal? Dice el tío con una cierta sorna. Dice, así pasaron los acontecimientos relacionados con Nicanor, como desde aquella época la ciudad quedó en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí mismo mi relato. Como han conseguido reconquistar la ciudad, pues yo aquí dejo mi relato. Se ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Sin perfecto y mediocre, he hecho lo que era posible, dice. Y como el beber vino solo o sola agua es dañoso, o sea, beber solo vino o sola agua es dañoso, ¿no? Pues, en cambio, el vino mezclado con agua es agradable y de un gusto delicioso. De la misma manera, la disposición grata del relato encanta a los oídos de los que dan en leer la obra. Y aquí pongamos fin. Así acaba el tío su redacción. El autor explica, si tiene su WhatsApp, parece british y es con un poco de ironía. O un poco, sí, no, nórdico, podría ser, ¿no? Un poco así como nórdico, ¿no? Entonces, bueno, su libro es un epítome, o sea, un resumen de una obra mucho más amplia, en 5 libros, que no ha llegado hasta nosotros, de un tal Jasón de Cirene, un personaje desconocido
que escribió poco después de los sucesos narrados, por tanto, hacia el año 160 a.C. Estamos en la primera etapa de esa batalla, ¿no?, contra el paganismo. Es probable que Jasón, que estaba muy informado de los acontecimientos, hubiese residido durante el periodo de la persecución en Jerusalén, donde había una numerosa colonia procedente de Cirene. Él es de Cirene, sabe que es el autor, es Jasón de Cirene, entonces podía ser eso, perteneciente a esa colonia. No tenemos más datos de él, a no ser los que proceden del análisis interno de la obra. Se piensa que procedía de Alejandría de Egipto, debido a que al comienzo del libro se reproducen 2 cartas dirigidas por los judíos de Palestina a los judíos de Egipto. Para otros habría pertenecido a la secta de los fariseos, por sus ideas sobre la suerte de los difuntos. Aparecen una serie de datos muy importantes en la escatología judeocristiana, que son de este segundo libro de los Macabeos. Por eso algunos grupos protestantes no lo tienen por libro canónico, porque no les interesa. Entonces dicen, no, Macabeos 2, eso es deuterocanónico, tal, no sé qué. Y todo es que dice que aquí palmas y que nos acaba todo, como le gustan a los que se comportan mal. Tú palmas y aquí se acabó todo. No, amigo, aquí empieza todo. Aquí de acabarse, nada. Ahora es cuando empieza la vida definitiva. Entonces, pues, bueno. Entonces, o sea, que coincide con los fariseos. Pensad, por ejemplo, cuando Pablo está allí en Jerusalén, que se ha organizado un mitin impresionante y tal, quieren matarlo y tal. El tío dice, dejadme hablar. Y el tribuno le deja hablar y empezó a hablarles en hebreo. Al ver que hablaba en hebreo, se escucharon con atención, porque pensaban que era un tío, no, y claro, era judío hasta las cachas, porque él había sido educado a los pies de Gamaliel, que era como el West Point de la educación judaica, ¿no? Y entonces les digo, hermanos, estoy aquí porque soy fariseo, hijo de fariseos, por mi fe en la resurrección. Y se lió la mundial, porque estaban los fariseos, que teóricamente querían matarlo, pero al decir que era fariseo, hijo de fariseos, y que creía en la resurrección, estaban los otros, los saduceos, la casta sacerdotal, que no creían en nada. Esto lo único que querían era el chiringuito que tenían montado con el templo, que les daba de comer, les daba sustento, pero no creían absolutamente en nada. Ni en la vida eterna, ni la resurrección de la carne, ni nada. Y entonces, pues dice, estoy aquí por mi fe en la resurrección. Y entonces empezaron a discutir unos con otros, los fariseos y los saduceos. Pablo aprovechó la división que sabía que existía entre ellos, y dijeron unos fariseos, pues no sé por qué estamos juzgando a este hombre, y si le ha hablado un ángel, que ellos creían en los ángeles, los fariseos, en el espíritu, los saduceos no, porque eran materialistas. Y si le ha hablado un ángel, entonces ya aquello, entonces el tribuno lo hizo sacar para que no lo despedazaran allí a Pablo. Y entonces el Señor le dijo, has dado testimonio de mí en Jerusalén, lo vas a dar en Roma. Y así fue, ¿no? Entonces, pero como él, porque estamos en esta época donde se van gestando esas divisiones dentro del pueblo de Israel, divisiones en sus creencias, porque unas sectas son los fariseos, otras, en cambio, son contrarios, la casta sacerdotal, tal, y todo, bueno, pues. Entonces, por eso algunos piensan que el autor del libro de Segundo Macabeos, debió de haber pertenecido a la secta de los fariseos por su idea sobre los difuntos y otros puntos, ¿no? De lo que no se duda es de que el autor del segundo libro, los Macabeos, es único.
No hay nadie ha sacado ninguna teoría de que hay una parte que sea de un autor y luego que se recicla en otro, como pasa a otros libros, pues que han pasado por diversas manos. Y pudiéndose explicar las irregularidades del libro, porque la fuente que utiliza, de la que pretende ser un epítome, pretende ser un resumen, una síntesis, pues la fuente era bastante, tenía muchas irregularidades. Entonces no sabemos hasta qué punto el autor respeta el contenido global y el orden de los hechos narrados en la obra original de Jasón, esos 5 volúmenes. Parece posible que si en algunos relatos realizó una fuerte tarea de síntesis sobre la base que tenía, otros episodios, en cambio, los reprodujo casi completamente, como son estos que he contado, de Eleazar, de la madre de los macabeos, de tal, y algunos episodios que están contados con todo lujo de detalles. El motivo que le mueve a redactar este segundo libro Macabeos lo explica con claridad. Considerando que la obra de Jasón presentaba una enorme marea de números y mucha dificultad para la lectura por la amplitud de la materia, para los que quieren sumergirse en los relatos de la historia, quiso facilitar al lector el conocimiento de los grandes acontecimientos y por eso asumió la tarea de resumir esos 5 volúmenes en una única obra, preocupándose por ofrecer algún atractivo a los que desean leer, facilidad a los que gustan retenerlo de memoria y utilidad a cualquiera que lo lea. O sea, quiere que sea ameno, que se pueda leer con facilidad, que lo entienda todo el mundo. Estoy yo ahora, he enviado a unas personas un libro que acabo de escribir en verano, para que lo lean, me digan los párrafos que no se entienden, para pulirlos, porque es muy importante. Si quiero que sea un libro de divulgación, que lo pueda leer la gente, que se entere, pues tiene que estar muy pulido, ¿no? Entonces ya la parte técnica, esa ya está acabada, eso ya sé, ahí eso ya también lo mandé a revisión a gente y tal, y está acabada. Pero ahora me interesa que si esto, pues quiere eso, que sea atractivo a los que desean leer, que tenga el atractivo de estos relatos que son pues apasionantes, claro, que sea fácil para los que quieren retener de memoria. Pues dice, pues claro, la obra de Jasón de Cirene es que es infumable. La cantidad de números que da, la cantidad de números, la cantidad de nombres, la cantidad, esto ni quien retenga, esto es un rollo macabeo. Entonces, pues, exacto. Y luego, utilidad para todos, que resulte útil para lo que quiere que sea útil, ¿no? Que es un libro pues, que se está exhortando, que está poniendo unos ejemplos impresionantes de fidelidad en unos momentos de dificultad. Entonces, como el Apocalipsis, ahora empiezo mañana la explicación del Apocalipsis en mi parroquia, y que es un libro muy difícil, y que además los padres de la Iglesia en general no quisieron comentarlo. ¿Por qué? Porque había habido muchas interpretaciones gnósticas de los gnósticos, que tratan de decir este lenguaje misterioso, lo que está queriendo en realidad decir es tal cosa. O sea, querer hacer una interpretación fundamentalista, gnóstica del Apocalipsis. Y por eso, si tú miras, y a lo mejor hasta el siglo IX, no encuentras autores eclesiásticos que se hayan metido a comentar el Apocalipsis, porque tiene esa dificultad, que son los gnósticos. Y ha habido muchas y no han entendido qué tipo de revelación. Entonces, Apocalipsis es un libro que te revela el sentido de la historia, el sentido del sufrimiento en la fidelidad a Jesucristo, el sentido de los acontecimientos que en toda época histórica, desde que ha venido el Señor, se van a dar de una manera o de otra. Entonces, pues es Revelation, como lo titulan en los de habla inglesa, ¿no? Es revelación. Apocalipsis en griego significa revelación. Entonces,
descubrir, ¿no? Descubrir. Bueno, pues este libro tiene esa misma finalidad. Es una especie de midrash haggádico, es decir, que trata de evocar unos acontecimientos para inspirarnos en la fidelidad a la ley de Yahvé, la Torá, ¿no? Entonces, pues facilitar la memoria de los acontecimientos pasados, que queden grabados, y ofrecer una lectura amena y útil. Es como dice el autor, son los principios que guían el trabajo del autor. Y utilidad no significa solo conocer los hechos, sino también instrucción y formación religiosa y moral. De hecho, la obra posee un gran valor desde ese punto de vista, ¿no? De formación religiosa, formación moral. Cada párrafo tiene un contenido, es como comentan de esta película Nefarious, ¿no? que se ha publicado hace unos meses, muy poco, y que es que cada frase es un tratado de teología. O sea, es impresionante. El trabajo que han hecho los productores son los mismos que produjeron esta película de esta mujer, ¿cómo se llama?, de la Planned Parenthood, ¿cómo se llama?, Big Johnson, que era una directiva de la Planned Parenthood y que un día ella se dedicaba en la clínica abortista donde trabajaba, se dedicaba pues simplemente a tomar y a convencer a las niñas que llegaban y quitarle importancia y tal, pero un día la llaman a quirófano porque estaba habiendo un problema gordo y parecía que iban a perder a la madre y entonces al hijo es lo que querían, claro. Entonces baja y presencia un aborto que no lo había visto nunca, cómo le van extrayendo los órganos, cómo le van tal, y entonces se le produce una conmoción tremenda, acaba convirtiéndose en una activista pro vida. Pero ¿cómo se llama la película? Que es conocidísima. Sí, la película de ponerlo en el película de contra la Planned Parenthood. Entonces, la misma productora que ha producido eso es la misma que ha producido Nefarious. Y han hecho un capolaboro. O sea, la gente que ha visto la película es un poquito incómoda de ver todavía porque no está traducida al español y entonces pues tienes que ir viendo los subtítulos y como habla rápido... Es inesperado. Unplanned. Sí, Unplanned. Sí. ¿Cómo inesperado? Sí, es inesperado, que un acontecimiento inesperado que no se esperaba y que le cambia la vida a Big Johnson, ¿no? Unplanned. Es un peliculón, que vale la pena. Por supuesto, la crítica en Estados Unidos ha tratado de silenciarla, todo el campo de Inimar, pero se ha difundido muchísimo. Es como Sound of Freedom, ¿no? Sonidos de libertad, que ha sido una cosa, salió precisamente en la misma semana en que emitían unas películas de actores muy conocidos, el de Indiana Jones, el de no sé qué, no sé cuántos varios, entonces, y ha barrido, y entonces crítica, y entonces los que son los que están en el concierto del nuevo orden mundial, que tienen que ya no sabían qué criticar, entonces les critican porque son extremistas de religiosos o porque son extremistas de derechas y no sé qué. Dice, oiga, pero si lo que está criticando es el tráfico de menores, que usted esté criticando a los que critican eso, que usted de progre, esto como, a ver, explíqueme, esto que no me cuadra, ¿no? Esto como el otro día, el día 26 de septiembre, en la 1, en el programa del tiempo, la niña del tiempo, pues dice, esta semana
vienen unas lluvias, pero de las de verdad, no de las de yoduro de plata. Y dice el gacho, el que estaba con ella, el tipo, el varón, entonces dice eso, porque estas además son mucho mejores que las artificiales. Entonces, yo no daba crédito. Pues hoy nos han invadido y ayer. Ya. Entonces, no daba crédito, porque decía, como ya lo dicen con toda desvergüenza para todo el mundo, y ya tienen asumido que lo del cambio climático son ellos los que lo provocan. Claro que hay cambio climático, hay una guerra climática de los años 70, que eso. Entonces, bueno, pues esto es tremendo, es que son cosas que, bueno. Entonces, fecha de composición. Se piensa que fue escrito este libro, el segundo Macabeos, probablemente hacia el 124 a.C., porque la carta que da inicio a la obra es de esa fecha. Entonces se piensa que es eso. La obra de Jasón está circunscrita temporalmente por dos circunstancias. Los últimos acontecimientos narrados se remontan al 160. Por tanto, es el límite de esa obra, y probablemente pues de esta. Y porque el libro afirma que la ciudad de Jerusalén todavía estaba en manos hebreas, lo que exige colocarla necesariamente antes del año 63, en que Roma conquista Jerusalén. O sea que si no puede ser después del 63, cuando se escribe 2 Macabeos. Y tampoco antes del 160, porque los últimos acontecimientos que relata son esos. Entonces, pues, es muy probable que sea una fecha cercana a los acontecimientos, porque eso explicaría mejor la abundante información que ofrece, descendiendo hasta pormenores mínimos, y bueno, y por la fecha parece lógico pues que sea parecida al libro del que es una síntesis, que fue escrito en el 124. Lengua. Este libro fue redactado en griego, el griego koiné, que es el griego koiné significa común, el griego comúnmente empleado en el mundo helenístico, que es en este momento. Es como cuando, por ejemplo, en esta época, ¿qué es lo que se tradujo al griego koiné? En este momento también. 70 especialistas. La Biblia, la de los 70. La Biblia, el Antiguo Testamento, claro, porque la Biblia era hasta el Antiguo Testamento. Entonces, los 70... que fue durante siglo y medio, se fueron sucediendo los 70 especialistas, y fueron haciendo la traducción de la Biblia del arameo y del hebreo, porque unos textos están en hebreo y otros en arameo. El arameo es el lenguaje popular y el hebreo era el lenguaje culto de los tiempos de nuestro Señor y para el pueblo. Entonces, ya en esa época, pues hacía falta para el gran público traducirla al griego, que era el lenguaje comúnmente usado en todo el imperio, ¿no? Entonces, el imperio de Alejandro, lo que queda del imperio, y se traducía al griego. Y luego, pues 6 siglos después, será San Jerónimo el que, como hemos celebrado hace unos días, el que traducirá a la nueva lengua del Imperio Romano, que era la lengua vulgar, era el latín. La lengua culta era el griego, pero la lengua vulgar era el latín. Entonces se traduce al latín para la vulgata, por eso se llama vulgata. Uno dice, pues vaya lengua vulgar. Menos 20 pasadas. Menos 20, ¿no? Vale, pues vamos bien. Entonces, el vocabulario, o sea, el vocabulario es un vocabulario muy rico, con términos raros, incluso emplea neologismos. Por ejemplo, aparecen
un término que no se había usado hasta entonces, que es el judaísmo. No se empleaba ese término, ¿no? Helenismo, tampoco. Se vivía, pero no existía ese término, ¿no? Extranjero. Bueno, pues... Sin embargo, no es el estilo no es totalmente lineal, porque su estructura sintáctica es irregular. Hay pasajes con una técnica, otros otra, se emplean términos de la misma raíz, se emplean antítesis, epítetos sonoros, comparaciones, diversos artificios literarios orientados a recrear, a atraer la atención del lector y que se meta en los pasajes narrados. De la lectura del libro se puede afirmar que el autor ha subordinado la elección del material histórico y la elaboración de ese material, que está resumiendo la obra de Jasón, ¿no?, a una finalidad didáctica, de fondo religioso, es decir, enseñar, exhortar. Se nota sobre todo en repetidas intervenciones puntuales que hace el autor con el fin de explicar los designios providenciales escondidos tras hechos a veces muy dolorosos. En situaciones muy dolorosas, puede ser la de este anciano o de esta madre, y entonces va haciendo comentarios para que la gente entienda el sentido de todo eso. Ilustrar el significado de la tribulación como medio de purificación. Mostrar la diferente suerte que toca a justos y pecadores. Es decir, sí, yo estoy aquí fastidiado, pero tú prepárate, porque vas a estar fastidiado toda la eternidad. Le dicen los hijos de esta madre, le dicen al rey, ¿no? Entonces, dice: ruego a los lectores de este libro que no se desconcierten por estas desgracias, dice el Macabeos. Piensen antes bien que estos castigos buscan no la destrucción, sino la educación de nuestra raza. Pues el no tolerar por mucho tiempo a los impíos, de modo que pronto caigan en castigos, es señal de gran benevolencia. Pues con las demás naciones, Dios soberano, para castigarlas, aguarda pacientemente a que lleguen a colmar la medida de sus pecados. Pero con nosotros no procede así, para que no tenga luego que castigarnos, al llegar nuestros pecados a la medida colmada. Por eso nunca retira de nosotros su misericordia. Cuando corrige con la desgracia, no está abandonando a su propio pueblo, dice en el capítulo 6. Es decir, va buscando no solo narrar estas historias, sino presentar solo unos cuadros de esa historia en los que queda enaltecida la providencia divina, el socorro del cielo para quienes confían en el Señor, a los que promete el premio que es el más allá. Es una historia de salvación, no es una historia meramente... La narración de episodios como el castigo y la conversión de Eliodoro, capítulo 3, el martirio de Eleazar, capítulo 6, el de los 7 hermanos, capítulo 7, la ignominiosa muerte de Antíoco IV, capítulo 9, la victoria de Judas contra Nicanor, capítulo 15. Por su dramaticidad han hecho que la obra haya sido catalogada dentro de la llamada historia patética, como el género literario, con un evidente valor didáctico y moral, porque se trata de remover los sentimientos del lector: admiración, entusiasmo, estima, desprecio, conmoción, piedad, para estimularle a realizar el bien e imitar ejemplos heroicos. Entonces no hay duda de que el texto emerge de la preocupación histórica del autor, como se desprende del interés mostrado por los documentos que emplea, y porque la narración
se entrelaza perfectamente con la del primer libro que hemos visto hasta ahora. Es decir, que engarza, o sea, no hay nada que decir esto, no, pues esto está contrario a lo que se ha narrado, no. Lo que pasa es que va a destacar y va a subrayar de lo que nosotros hemos visto hasta ahora con otro estilo. El texto de 2 Macabeos 9 sitúa con mayor credibilidad la muerte de Antíoco antes de la purificación del templo de Jerusalén y no después, como parece sugerir el primer libro de Macabeos. O sea que es como más estricto en la narración. Y eso ha hecho que la crítica actual, abandonando posiciones antiguas, prefiera formular un juicio sereno, favorable al libro. El relato de 2 Macabeos ha sido confirmado además por otras fuentes históricas, incluso en detalles minuciosos, por ejemplo el de la consagración de un templo que se hiciera a Zeus en el monte Garizim. Gracias a 2 Macabeos estamos igualmente mejor informados sobre las luchas que se desencadenaron por el sumo sacerdote en los tiempos de Onías III. Es decir, que aunque sea una narración histórica, pero historia de salvación con un fin didáctico religioso, sin embargo, ha trabajado con un rigor histórico muy importante, el autor. Por este libro de los Macabeos sabemos, por ejemplo, qué pasó con el Arca de la Alianza. Que cuando Nabucodonosor destruye el templo, autoriza a Jeremías, que había estado fastidiado por los judíos porque él les decía que la única salvación frente a Nabucodonosor era convertirse y los otros no paraban de hacer pactos con Asiria y Egipto, y al final fueron destruidos el imperio asirio por Nabucodonosor y los ptolomeos también. Entonces, pues no lo tragaban a Jeremías. Entonces Nabucodonosor autoriza a Jeremías a llevarse el altar de las ofrendas, el arca de la alianza, a llevárselo a Egipto, y su grupo de discípulos, y se van con el arca, llegan al monte Sinaí, lo meten en una cueva, emparedan la cueva, la tapian y hasta ahora. Y dice que no se encontrará el arca hasta que Israel no reconozca a Jesús como su Mesías. O sea que esto de lo de En busca del arca perdida de Harrison Ford es un cuento. Es un cuento. No se ha encontrado el arca, ni se encontrará hasta dentro de un poco, que ahora será la conversión de Israel. Bueno, temas doctrina. ¿Cómo vamos? Pues menos 10. 10. Menos 10. No da tiempo perfectamente 10 minutitos. para ver si... ¿Dónde está usted? A ver los temas doctrinales. Espérate que De mucha utilidad pueden ser 10 minutos más, ¿eh? hombre, imagínate. Bueno, sí, temas doctrinales. Primero, Dios creador. Es preciosa la doctrina sobre la figura de Dios como creador de cielo y tierra, como providente, como quien gobierna el mundo, como la confianza en esta... Es de los temas más originales, porque esta noción de creación, aunque aparece lógicamente en el Génesis y tal, no es algo que se vaya recordando mucho en la Biblia. Se recuerda, pero no es una... En cambio, este segundo Macabeos es los relatos, los discursos, los tales, el vivir contando con que el Dios verdadero es el creador y el que tiene en sus manos el mundo, y que por tanto la explicación del mal, es decir, su permisión es porque ama la libertad, y porque la única manera de que pueda haber el bien es que el que quiera siga teniendo la oportunidad de escoger el mal. Y porque si quisiera eliminar el mal, tendría que anular la libertad. Entonces ya nadie podría salvarse.
y pagarían justos por pecadores. Entonces, bueno, pues esto, el Dios de justicia, de misericordia, de bondad, de poder, de eternidad, Señor de los espíritus, de las potencias, de todos los poderes, el Dios viviente, el Dios glorioso, el Dios santo y autor de toda santidad, el Señor del cielo, que todo lo sabe, que todo lo ve, hasta las cosas más ocultas. En ningún otro libro de la tradición hebrea se había alcanzado una tal exactitud en la formulación de la noción del Dios creador, como el que se encuentra en 2 Macabeos. Y no digamos ya la expresión que aparece pues en el capítulo 7, cuando están los hijos de esta mujer que va viendo cómo van asesinando, martirizando a cada uno de sus hijos, uno detrás de otro, hasta llegar al pequeño, y entonces ella habla con sus hijos en hebreo y el rey no se entera, pero le dice, ¿qué está diciéndole? Y tal, hasta que ya el chaval dice, le está diciendo, y ¡buah!, se la suelta al rey de esto, y entonces ya arrancarle todo, tal, es una cosa, una crueldad, y el chaval encantado. Bueno, te ruego, hijo, dice la madre heroica al más pequeño, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. El texto, sí, es que es eso, una noción de la creación de la nada. Que yo no sé, dice, le va diciendo a cada uno de sus hijos, yo no sé, yo soy vuestra madre, pero yo no sé cómo habéis ido siendo gestados, o sea que he sido un mero instrumento, aquí el que ha trabajado ha sido Dios. Yo no, esto no lo he hecho queriendo. Entonces, un segundo tema es la vida futura. Es de este tema del valor de los sufragios por los difuntos. Esto se lee mucho en los funerales. Cosa buena y provechosa, rezar por los difuntos para que el Señor los purifique de sus pecados. Había habido una batalla y vieron que los que habían caído de los judíos, en sus ropas tenían idolitos de oro, tenían amuletos, tenían piercing, tenían tatuajes, tenían lo de ahora, y habían caído. Entonces dijo, claro, ahora entendemos por qué han caído. En cambio, los que no tenían, no le habían mangado al otro pueblo sus amuletos, esos no habían caído. Entonces dijo, vamos a hacer una colecta y vamos a rezar por ellos para que el Señor tenga misericordia, y aunque han metido la pata hasta el cuello, pues que sean aliviados en su purificación, ¿no? Tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará una vida eterna. La vida eterna. Se dice totalmente a las claras, ¿no? Por donde el cielo posee estos miembros, por sus leyes los desdeño y de él espero recibirlos de nuevo. Dice otro de los hijos, cuando le están martirizando. Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno de vosotros. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu, la vida, con misericordia, porque no miráis por vosotros, sino por sus leyes. Lo mismo aparece en las palabras de Eleazar, dice, aunque me libre al presente del castigo de los hombres, sin embargo, ni vivo ni muerto podré escapar de las manos del Todopoderoso. Es un concepto de eso, de saberse en manos de Dios, ¿no? La oración por los difuntos, esto es otra de las cosas especiales que tiene este segundo libro de los Macabeos, y la presentación que hace la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, pues habla también de una serie de cuestiones. El Dios que todo lo ve, soberano, Rey de reyes, Señor que hace prodigios, Dios justo y juez que no deja impune a quien viola las leyes divinas, que premia a los justos, Dios siempre fiel, que cuando corrige con la desgracia no está abandonando a su pueblo,
Señor misericordioso, que se reconcilia del todo con sus siervos, un Dios que defiende a los suyos, a los judíos, Dios creador del mundo, creador del universo, como ya hemos visto, que crea todo de la nada. El Dios que se reconciliará de nuevo con sus siervos para que pronto se apiade de nuestra nación, es decir, que está viendo en esos sufrimientos un prepararse para apiadarse de la nación. Lo dejamos aquí como estamos de hora. Sí, las 9. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María y San José, San Agustín de Hipona y San Francisco de Borja. Ruega por nosotros. Pues entonces, hasta la semana que viene, si Dios quiere.